Las operaciones de combinación de correspondencia no tienen que realizarse de una sola vez. Después de tener preparado el documento con los campos de combinación, como sabemos, tenemos la opción de finalizar y combinar, editando los documentos individuales, es decir, generando las cartas individuales, imprimiendo los documentos o enviando mensajes de correo electrónico. Si elegimos la primera opción, podemos generar todos los registros, el registro actual o un rango. Seleccionaremos la primera opción. Se genera un nuevo documento, como podemos visualizar, con el nombre de cartas 2, que contiene cada destinatario de la lista de destinatario, es decir, una carta por cada destinatario. Si guardamos este documento, hacemos clic al botón guardar, indicamos la ruta donde lo vamos a guardar, que es en la unidad D, y colocamos un nombre que deseamos, cartas I, de individuales. Y luego clic al botón guardar. Al guardar este documento se guarda sin campos combinados, sin conexión con el archivo de datos, y si planeamos utilizarlo en otra combinación de correspondencia, no se podrá realizar con este documento. Al cerrar el documento que acabamos de guardar, y luego si deseamos abrir nuevamente, recordemos que lo hemos guardado con el nombre de cartas I, podremos abrirlo y visualizar que no tiene los campos combinados, es decir, es un archivo normal que contiene las cartas individuales que va dirigido cada una a un destinatario diferente de nuestra lista de datos o de nuestro origen de datos. Pero si guardamos el documento principal, cerraremos este archivo y regresaremos al documento principal que contiene los campos combinados. Recordemos que los campos combinados se diferencia a un texto normal porque cuando hacemos clic sobre él o colocamos el cursor sobre el campo aparece sombreado, cosa que no aparece con un texto simple. Hemos preparado este documento para una operación de combinación de correspondencia. Word mantendrá la asociación con el origen de datos con los destinatarios y con cualquier campo de combinación que insertemos. Este documento se puede guardar y o modificar según las necesidades. Se recomienda guardar si planeamos utilizarlo en otra combinación de correspondencia. Al hacer clic al botón guardar, estamos actualizando el archivo, o si deseamos también lo podemos guardar con otro nombre. Cuando guardamos el documento principal, vuelvo a repetir, además del contenido y de los campos de combinación de correspondencia, también se guarda su conexión con el archivo de datos, es decir, permanece conectado al origen de datos para usarlo para la correspondencia masiva siguiente. Si cerramos el documento y volvemos a abrir el documento original, que es documento principal, nos va a aparecer un aviso donde nos indica que al abrir el documento se ejecutará el siguiente comando. En este caso, la base de datos, como queremos que tenga conexión con el documento, clic al botón sí. Y podremos visualizar que el archivo que acaba de abrir es el mismo archivo que contiene los campos combinados. Entonces Word indica en este momento que vamos a volver a combinar la información utilizando el mismo archivo de datos. Para finalizar, siempre cuando volvamos a abrir el documento que contiene los campos de combinación, nos va a aparecer ese mensaje que al inicio nos apareció, que indica que se ejecutará el comando SQL. Como nosotros elegimos sí, el documento principal de combinación de correspondencia se abrió con el origen de datos adjunto. Si elegimos no, el documento principal de combinación de correspondencia se abre sin el origen de datos adjuntos. Vamos a cerrar nuevamente para comprobarlo. Cerramos este archivo y volvemos a abrir el archivo documento principal y ahora nuevamente nos aparece el mensaje. Si en esta oportunidad seleccionamos la opción no, el documento principal de combinación de correspondencia se abre pero sin el origen de datos adjuntos. Es decir, se perderá la conexión entre el documento principal y el archivo de datos. El documento se convierte en un documento estándar de Word y los campos se sustituyen por la información del primer registro. Podremos observar que no tenemos la opción para editar lista de destinatarios ni podemos ir al siguiente registro
porque no hay una conexión con la base de datos. Por eso siempre cuando queremos reutilizar un documento que tenemos de combinación de correspondencia, luego de grabarlo y deseamos abrirlo para reutilizarlo, debemos hacer clic al botón sí, para no perder la conexión con el origen de datos. Y de esta forma nosotros podemos reutilizar los documentos de combinación de correspondencia y en ellos podemos utilizarlos para poder filtrar, ordenarlos o realizar las modificaciones necesarias para generar una nueva combinación de correspondencia. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.